Bien, vamos a iniciar esta parte de lo que es esta clase virtual de lo que es la comunicación, ¿ya? Para esto vamos a tener que ver necesariamente eh, algunos aspectos, ¿no?, sobre lo que es la comunicación, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver lo de la comunicación propiamente dicha, vamos a mencionar que esta comunicación pues tiene ciertos elementos, ¿no?, ciertos factores. Pero antes de los elementos de la comunicación, tendríamos nosotros que detenernos un poco y ver, ¿no?, ver cómo se da este aspecto de la comunicación. Para que haya una comunicación, necesariamente tiene que haber dos entes, dos interlocutores para que esto se pueda dar, porque si no va a ser mentira al momento que nosotros querramos y ver esto de una forma tal, va a ser muy absurdo, porque tiene que haber en todos los aspectos una, ¿cómo mencionarles?, una interacción entre dos personas para que se dé el acto comunicativo. ¿Y será solamente entre dos personas? Por supuesto que no. Para que se dé esto de la comunicación tiene que darse entre dos personas o una persona con otro ente, objeto, ¿no?, para que de esta forma se pueda brindar lo que es la comunicación. Si no, vamos a tener y dar por hecho que la comunicación lastimosamente no se va a poder dar, no se va a poder brindar. Entonces es por eso que se menciona que esto de la comunicación tiene que ser de manera eh, escrita, oral, ¿no? Y lo hemos visto, lo vamos a seguir viendo en numerosas veces, ¿no? Es por ello que cuando hablamos de la comunicación, ¿sí?, esta comunicación pues tiene que ver mucho y bastante con los elementos, ¿no? Ahora, esto de la comunicación, pues cuando nosotros hablamos de la comunicación, implican muchos aspectos, muchos factores, porque, y vamos a ir viéndolo acá, ¿no? Y ahí te los he puesto, te los he mencionado, cuáles son esos factores, esos aspectos que tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, uno de ellos es que si tú quieres comunicarte con alguien y llamas por teléfono, ahí tiene que estar bien, ¿qué cosa? Dos aspectos fundamentales para que haya comunicación. Uno, el canal; dos, el código, ¿sí? Si estos dos aspectos se dan, fenomenal, la comunicación es fluida. Pero si no, déjame decirte que si no utilizas el mismo código para todos los criterios, pues no se va a poder hacer, ¿no? No se va a poder realizar, ya que esto de la comunicación pues es interesante cuando uno lo empieza a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre le suelo decir, ¿no?, la comunicación tú ya lo aplicas, lo realizas y lo ejecutas, pero algunos no se detienen a ver que esto de la comunicación necesariamente implica que tú tengas que realizar ciertos factores, que eso ya viene implícito, ¿no? Por ejemplo, el hecho que hay un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, un código, un referente y una circunstancia. Y alguien me dirá, pero profesor, ¿todo eso tiene que ver? Sí, está dentro de lo que es el acto comunicativo, pero lastimosamente no prestamos atención a esos detalles. Y es por eso que te digo, ¿no? El emisor, tú ya sabes, es el que comunica algo, el que transfiere, el que da, el que brinda una información, ¿cierto? Va a ser el que va a dar, brindar esto. Entonces de esa forma vamos a ir teniendo que una información, ¿no?, sobre un hecho. Ahora más que nunca, ¿no?, las personas se están comunicando con sus familiares, amigos, conocidos, ¿no? Todo por el teléfono, por las redes sociales. Entonces ahí se está dando esto de la comunicación a gran escala.
Entonces siempre tiene que haber que un emisor. Si hay un emisor, pues olvídate, no vamos a poder tener eh, una comunicación y vamos a tener algo que comunicar. Ahora, para que se dé algo, el código es muy fundamental, ¿no? Es decir, cuando hablamos del código no te estoy todavía hablando de este código, ¿ya? Te estoy hablando simplemente del código que va a usar el emisor, ya sea el castellano, el inglés, cualquiera de ellos. Ahora, si hay un emisor, sí o sí tiene que haber un receptor. ¿Por qué? Miren, porque cuando hay un receptor, el receptor va a ser el que va a recepcionar, va a ser el que va a interpretar, el que va a decodificar este mensaje enviado, ¿no? Y ahí, acá pues es sumamente interesante porque a veces suele haber inconvenientes o malos entendidos en las redes sociales, no digo entre los jóvenes, porque ellos entienden perfectamente todo lo que quieren decir. Mayormente se da donde cuando uno pues dice algo y entre adultos, ¿no? Yo por ejemplo veo, ¿no? Ahora que hay como estamos con esto de la tecnología y hay algunos todavía que no, ¿no? Entonces no pueden comunicarse. Recuerdo que la otra vez estaba haciendo mi clase mediante una aplicación, una plataforma en vivo y el internet se fue, ¿no? Así, se fue cuestión de 2 3 segundos y volvió. Y entonces ahí no falló el mensaje, no falló el emisor. ¿Qué falló? El canal, pues, ¿no? Porque los alumnos también me decían, profesor, mira que no se puede. Bueno, es cuestión del canal ya. Entonces el canal ya no nos permite que, no nos va a permitir estar ahí, pues, ¿no? Dando eso. Entonces ahí vamos a ir viendo un poco este aspecto. Ahora, el mensaje, ¿qué es el mensaje? El mensaje es el contenido, la idea o el sentimiento que se quiere transmitir. Solamente eso no, es infinidad, porque es más, hoy en día todo se transmite por el mensaje, ¿no? Y por estas aplicaciones de redes sociales. Y tú tratas de dar un contenido. Es más, ahora las personas que algunos tienen inconvenientes con ciertos pagos, sus reclamos tienen que ser vía eh, texto escrito pero virtual, ¿no? Entonces ya no hay una entidad donde tal vez vas y te escuchaban y te arreglaban. Ahora tienen que darse el trabajo, la molestia de poder escribir, ¿no? Tu argumento sobre lo que estás tratando de pedir o reclamar. Es por eso que se dice, ¿no? Ahora, ¿hay una idea? Claro que sí. Va a haber una idea, va a haber un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, los más pequeños, ¿no? Se suelen decir, ay, te extraño, quiero volver. Ahora sí todos, te extraño, quiero volver a mi jardín, ¿no? Entonces, ese aspecto, pues, es el que tal vez va a implicar y va a ser el que nos va un poco a ayudar, ¿no? Ahora, acá infiere mucho la interpretación que va a dar quién, el receptor. Si este receptor no interpreta, no decodifica bien el mensaje, acá pues no va a realizarse bien el acto comunicativo. ¿Por qué motivo? Porque simplemente ¿qué va a suceder? Va a haber un corte, no por el canal, sino ya va a ser por la interpretación, ¿no? Es como que alguien le escribe en inglés a alguien que habla en quechua. Obviamente que ahí no va a haber ni siquiera lo más mínimo de una interpretación de este mensaje. Por supuesto que no, pues no. Tienen que utilizar el mismo código lingüístico, tienen que utilizar qué cosa, el mismo, las mismas palabras o que se puede entender, ¿no? Si no se logra hacer ello, va a ser mentira. Entonces, ahora existe un código y ese código está acá, pues, ¿no? Ese código está ahí. Entonces tú vas a ir viendo qué cosa, que ese código ese código va a ser el sistema de signos conocidos por el emisor y el receptor. Cuando hablamos de sistemas conocidos por el emisor, tiene que ser una lengua que se hable. Por ejemplo, en este caso, el castellano o español también llamado, ¿no? Se tiene que utilizar. Eso es así. Ahora, puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser mediante gestos, ¿no? Mímicas, señas, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver qué cosa, este código cómo se está dando, cómo se va a ir brindando esto, ¿no?
Entonces vas a ir viendo qué cosa, que es un sistema de signos, pero tiene que ser tanto conocido por el emisor como por el receptor. No vas a agarrar, pues, si te vas a poner a hablar, digamos, ¿no? Y acá yo siempre digo, ¿no? Esto, ustedes que me escuchan, utilizan diferentes códigos cuando están en diferentes contextos. En el colegio utilizan ciertos códigos para hablar, ¿no? Que no de pronto son los más apropiados. En casa hablan correctamente, formalmente, y el papá por eso dice, no, mi hijo habla bien. Pero existe esto, pues, que habla ciertos códigos en uno y en otro no. Entonces acá se va a dar eso, ¿no? Que el emisor utiliza para ciertos contextos una manera de hablar y para otra forma de hablar. Entonces ahí vamos a tener. Y el canal, pues no, este canal es el medio físico que hace posible qué cosa, la transmisión del mensaje, ya sea por onda sonora, sea por el internet, sea por un papel, o sea también por decir, ¿no? Ahora vía correo, ¿no? Entonces ahí también se va a usar correo electrónico, ¿no? Entonces también se usa. Entonces este canal es el medio físico. Si este canal fallase, olvídate, no va a haber de ninguna forma ningún tipo de comunicación ni nada por el estilo. Y es por eso que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo esto, ¿no? Porque el canal es el factor fundamental. Ponte que ahorita empieza a haber una, o cuando tú estás hablando por teléfono, ponte en la suposición de que empieza una lluvia torrencial como las que hay acá en Huancayo, olvídate pues, ¿no? No vas a poder comunicarte, va a estar como, si, a. Entonces, eso es falla ya del canal, ¿no? Y ahí, porque el mensaje obviamente tú no estás hablando así, ¿o no? O has escuchado a alguien decir, la, no, pues, ¿no? Entonces ahí se va a dar esto, ¿no? Del medio físico que va a ser posible, ¿qué cosa? La transmisión de este mensaje, pues, ¿no? Y ahí se va a ir brindando, ahí se va a dar. Y por último vamos a tener, pues, o último no, antepenúltimo, al referente, que es el conjunto de elementos concretos del mensaje, ¿no? Va a ser el conjunto de elementos concretos. Es decir, esta es la parte concreta. ¿Dónde te encuentras? Referente o contexto. Algunos lo mencionan así. En algunos textos vas a encontrar así. ¿El contexto cuál es? El contexto es donde te encuentras. En este caso, yo preguntaría, ¿no? Al momento que vas a escuchar el video o la videoclase, estoy en mi sala, estoy en mi cuarto, estoy en mi biblioteca, estoy, bueno, en mi sillón. Entonces, ese va a ser tu contexto. En este caso de mí será mi biblioteca, pues, ¿no? Donde estoy empezando a transmitir esta clase. Ahora, cuando hablamos de la circunstancia, está construido por el tiempo, lugar y espacio. No solamente acaba de importar el lugar donde te encuentres, sino el espacio y el tiempo. ¿Qué tiempo es? ¿Presente, pasado, futuro? O también en algunos casos, ¿no? ¿Dónde se está dando? Si el ambiente, eso, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos necesariamente de los elementos de la comunicación, tiene que ir viéndose esto, ¿no? De todos estos interfieren al momento de hablar, por supuesto que sí, van a interferir al momento de hablar, ¿no? Y tú vas a poder ir ubicándolos, viéndolos poco a poco, y eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces vamos a ir viendo este detalle, ¿no? Cómo se va a dar, cómo se va a tener que realizar al momento del acto comunicativo. Y hoy en día yo veo, ¿no? Y tú también lo habrás visto, ¿no? Cuando quieres comunicarte ahora usan hasta videollamadas, ¿no? Videoconferencias, donde todos se conectan y están interactuando en tiempo real, ¿no? Desde sus casas por todo esto de la cuarentena. Entonces ahí se está dando mucho lo que es este acto comunicativo. Y por eso es importante que nosotros veamos lo que es la comunicación. Si no, esto del acto comunicativo no se va a poder realizar de ninguna manera. Ahí vamos a ver las clases de comunicación. Cuando nosotros vamos a ver las clases de comunicación, existen dos tipos, ¿no? La comunicación lingüística o verbal y la comunicación no lingüística o no verbal. La primera es cuando se da, pues, de manera verbal o escrita. Y la segunda es cuando se usa otros tipos, ¿no? Como los colores. En la primera, por ejemplo, de que te tengamos un momento. Cuando haces uso de la lengua, en este caso del español,
¿no? Haces uso. Y ahí vas a ir viendo, pues, ¿no? Este tipo de comunicación puede ser oral o escrita, ¿no? Que ahora mayormente se está usando esos dos. Oral al momento de hablar, participar, escrita cuando escriben, ¿no? En las redes sociales. Aunque también se puede enviar audios, ¿no? Una conversación, una carta, un también puede ser una forma de redactar dentro de lo que es redes sociales, ¿no? Comunicación no lingüística, por ejemplo, vamos a ver cuando se usan otros códigos, como el gestual, ¿no? Los gestos dicen mucho, hablan mucho de una persona, cuando estás molesto, cuando estás triste, cuando, por ejemplo, mi alumno le preguntas y le dices, oye, ¿cómo estás? Está molesto, ¿no? ¿Estás feliz? Está triste, todo cabizbajo. Entonces ahí tú lo vas a poder ir viendo qué cosa. Esta parte, ¿no? De los gestos. Los colores. También vas a poder ver los colores. Cada color tiene de pronto cierta significación. Es por eso que se usa en nuestro diario vivir esto de los colores. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no? El rojo. Los enamorados suelen relacionarlo esto, ¿no? El rojo, ¿para qué? Para el amor, dice, ¿no? También, eh, ¿qué más? El verde, ¿no? Esperanza, dicen algunos. El amarillo, dinero, o, ¿no? También el blanco, la paz o pureza. El negro trae algo tormentoso, pues, ¿no? Pero ahí tienes algunos de estos. Y otro, el sonido, los sonidos, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los sonidos onomatopéyicos, ¿no? Cuando tú estás caminando por el campo y escuchas croar a una rana o un sapo, entonces tú dices, ah, mira, ahí hay un sapo, hay un nido, ahí hay ciertos renacuajos, algunos suelen decir, ¿no? No, eh, esos también, los sonidos onomatopéyicos. O por ejemplo, a lo lejos escuchas el sonar de un río, ni siquiera sabes la ubicación, pero ya estás escuchándolo. ¿Y eso qué te dice? Es una forma de comunicarse, es por eso que te puse un guiño, una tarjeta roja, el sonido del timbre del recreo, ¿no? Un guiño es complicidad, ¿no? Una tarjeta roja en un partido de fútbol, ahí puedes ver, roja o amarilla. El sonido del timbre del recreo, pues no, eso te dice y los despierta, ¿no? Están ahí todos cabizbajos, los alumnos dicen, oh, mira, recreo, ya hasta, pues el timbre los alegra, ¿no? Y acá te he puesto algunos ejercicios, ¿no? Yo voy a ir dictándote y tú los vas a desarrollar en casita. ¿Está bien? Dice, el domingo por la mañana, Sofía iba a visitar a sus abuelos. Al detenerse en una esquina, su profesora de lengua pasó en un taxi. Sofía la saludó agitando su mano. ¿Quién es el emisor? En este caso tendríamos que detenernos prácticamente en la última oración. ¿Quién es el emisor? Ah, Sofía. Pues no, porque ¿quién inicia el saludo? Sofía. ¿Cuál es el código que está utilizando? Verbal, no verbal. No verbal, pues no. Porque no va... es un gesto, dice. ¿El receptor quién es? La profesora de lengua, pues no. El canal, ¿cuál será el canal? Visual, por supuesto. ¿Por dónde percibe? Si es gestual o no verbal, tiene que ser visual. ¿El mensaje cuál es? Saludo, pues no, ella la saluda. Y la circunstancia es donde dice en una esquina, ¿no? Un domingo por la mañana. Eso es la circunstancia. ¿Te recuerdas que te dije espacio, tiempo y lugar? Entonces fue un domingo, era por la mañana y en una esquina. ¿Te das cuenta? Así tenemos que ir desarrollando. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir viendo qué cosa, este aspecto. Ahora dice, en un partido de fútbol, un jugador, ¿qué cosa dice? Cometió una infracción, aunque ahora ya no se ve partido, ¿no? Repetitivos nada más. Al observar la falta, el árbitro sacó una tarjeta roja, el jugador salió de la cancha. En este caso, ¿quién viene a ser el emisor? ¿El jugador o el árbitro? Entonces, acá vamos a empezar. En un partido de fútbol, un jugador cometió una infracción, ¿cierto? Al observar la falta, dice, el árbitro sacó, ¿qué cosa?
una tarjeta roja. El jugador salió de la cancha. ¿Cuál es acá? El emisor es el ¿quién? ¿El árbitro o el jugador? El árbitro, pues, ¿no? ¿El código cuál será? ¿Verbal o no verbal? No verbal, porque se usa colores. El receptor, el jugador, porque recibe la sanción. El canal, visual, ¿no? El mensaje. ¿Qué significa la tarjeta roja? ¿Qué dice? Es una infracción. Entonces, el mensaje es que cometió una infracción, por lo tanto es expulsado y sale de la cancha. ¿Y la circunstancia dónde será? Es un partido de fútbol, ¿cierto? Eso es la circunstancia, en un estadio, en un partido de fútbol. Ahí tenemos lo que es un poco esto de lo que es los elementos propiamente dicho de la comunicación. Y acá vamos a tener, por el Día de la Amistad, Iván escribe una carta a su amiga Kaori, quien vive en Italia. ¿Qué dice? Aunque ya no se usa esto, pero acá está el ejemplo, ¿no? Te lo he puesto. Por el Día de la Amistad, dice. Iván escribe una. ¿Quién inicia la conversación? ¿Quién inicia, propicia esto? Iván, pues. Entonces Iván va a ser ¿qué? Iván va a ser el emisor. El código, ¿cuál será el código? Es escrito, pues, ¿no? Escrito. Perfecto. El receptor va a ser Kaori. Kaori va a ser. El canal, ¿cuál será el canal? Ah, pues una hoja de papel, ¿no? O la carta propiamente dicho, ¿no? El mensaje dice felicidades o saludo por el día de la amistad. Y la circunstancia, ¿no? Por el día de la amistad dice Iván escribe una carta a su amiga Kaori, quien vive en Italia. ¿Dónde crees que le escribió Iván? Ah, en su casa. Entonces esa es la circunstancia que nosotros vamos a ir viendo. Y acá tenemos por último el último ejercicio para poder seguir, ¿no? Vamos a ir viendo esto, ¿no? Acerca de lo que es el cuarto ejercicio. Sonó el timbre del teléfono. Daniela levantó al fono y escuchó la voz de su amiga Andrea, que decía: por favor, ¿me puedes prestar tu cuaderno de lenguaje? Ah, dice, sonó el timbre de Daniela, levantó el fono y escuchó la voz de su amiga Andrea, que decía: ¿quién es el emisor? Andrea, pues. ¿Cuál es el código? Es oral, ¿no? Porque está diciéndole, pues, ¿no? El receptor, ¿cuál vendría a ser? Daniela, porque ella es la que recibe el mensaje. ¿Cuál es el canal? Ondas sonoras, ¿no? Y por del teléfono, ¿no? El mensaje, ¿cuál va a ser el mensaje? Ahí está, pues, por favor, puedes prestar tu cuaderno de lenguaje. La circunstancia, su casa, pues no vas a tener tu teléfono en la esquina, ¿no? Entonces la circunstancia es su casa. Esos son algunos ejemplos para poder mostrarte cómo se tiene que realizar estos ejercicios. Y acá un poquito vamos a ir viendo esto, ¿ya? Un poquito acerca de las funciones de la comunicación. Cuando nosotros vamos a ver de las funciones de la comunicación, vamos a ver una de las funciones que es la metalingüística. La metalingüística es una de las funciones que explica el lenguaje con su propio lenguaje. Esta es de pronto la más formal, la más, ¿cómo decirte? La que mayormente se explica con el propio lenguaje, ¿no? Por eso te puse el ejemplo. Dice, el núcleo del sintagma verbal es un verbo, ¿sí? Ahora viene la segunda, que es una apelativa. Y las apelativas son tratar de convencerte, ¿no? No sé si alguna vez fuiste a alguna tienda y ahí te trataron a tu papá, ¿no? De convencer que compre algún artefacto. Eso es apelativa, pues, ¿no? O cuando suplicas tú a tu mamá que te dé antes permiso para ir a un juego o alguna salida, eso es apelativa. Entonces dice, Andrea, ayuda a tu compañero. Listo. La poética es hacer belleza con la palabra.
¿no? Por ejemplo, puede ser un poema y ahí te he puesto un verso de el poema 20 de del escritor Pablo Neruda, ¿no? Voy a escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Entonces ahí tenemos esas tres funciones. Dentro de esas tres funciones vamos a tener tres más, ¿sí? La fática. ¿Qué la fática qué va a hacer? La fática va a tratar de mantener el diálogo entre el emisor y el receptor. Esta es la que trata de conectarse, de que todo se vaya de una manera correcta, se dé de una manera correcta, ¿sí? Entonces tú tienes que ir viendo este aspecto, ¿ya? Para que puedas manejarlo. Entonces ahí tenemos a la fática. Mantiene, dice, el diálogo entre el emisor y el receptor. Aló, aló, ¿no? Algunos dicen aló, hola, sí, o una conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Ahí tenemos. La quinta, que es la referencial. La referencial es informar hechos reales, ¿no? Por ejemplo, el domingo fue el Día de la Madre. Ah, perfecto. Ese es referencial, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque está informando un hecho que ha sucedido. Y ahí tenemos, ¿no? En la expresiva va a ser, pues, expresar los sentimientos. Te quiero, te odio. Ganamos el concurso, alegría, ¿no? Y cada uno de estas, pues, eh, por mencionarte eh, funciones del lenguaje, cada uno realiza una función dentro de lo que es los elementos de la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de la metalingüística estamos hablando de qué? Del código. Cuando hablamos de la apelativa estamos hablando del receptor. Y cuando hablamos de la poética estamos hablando del mensaje. ¿Por qué? Porque cada uno ya te he explicado, ¿no? Trata de hacer su función. La fática es el canal. Recuerda que la fática trata de mantener que la conversación entre el emisor y el receptor, por eso se dice canal. La referencial es el contexto referente sobre los hechos que están sucediendo en ese momento. La expresiva es el emisor, pues, ¿no? Te dice, oye, que esto trata, ¿no? Entonces acá que me parece la metalingüística, porque se dice el código, es con su propio lenguaje, trata de explicarte y trata de mantener el mismo lenguaje para todos. La apelativa es el receptor, pues, ¿no? Y bien, joven, espero te haya servido esta clase que es la comunicación, ¿no? Y las funciones de la comunicación. Bien, nos estaríamos viendo la siguiente clase con lo que viene a ser el siguiente tema. Cuídate y protégete. Nos vemos la siguiente.